El primer día cuando estaba en el silicio, Joselito, los demonios me sacudían el piso. Y me querían parar del piso. Y yo me agarraba del piso. Dios mío. Y los demonios era como una fuerza, así que me querían levantar. Wow, wow. Y yo decía, no, yo voy a ser libre. Dios me mandó hace estos 3 días. Y yo sé que los demonios, porque ya yo conocí el mundo espiritual, pero no tenía la madurez, ¿me entiendes? Ni la firmeza para pelearlo con lo que me hacía la guerra. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu espacio Testificando con Excelencia. Señores, hoy, señores, tenemos una invitada muy especial, una joven con una trayectoria muy impactante en los caminos de Dios, a la vez con un testimonio terrible, ¿verdad? Donde el testimonio de ella es de bendición para una generación que se está perdiendo en sus delitos y pecados. Allí ella tocará algunos puntos, el trabajo que el enemigo, ¿verdad?, hacía para mantenerla envuelta. Y allí escucharemos cómo Dios extendió su mano de poder y de misericordia. Y hoy en día Dios la trajo a su camino y ha sido de bendición a través de sus mensajes, a través de su testimonio, para muchas personas que creen que el evangelio es para viejo, ¿verdad? Aquí el evangelio es para todo aquel que quiera buscar el reino de Dios y su justicia. Así que póngase cómodo, que lo que usted va a escuchar es algo extraordinario. ¿Cómo la misericordia de Dios todavía sigue vigente para salvar a los pecadores? Así que está con nosotros la ministra y profeta, casi pastora, Maciel. Ay, Dios mío. Dios te bendiga, hija. Amén, que Dios le bendiga a toda esa teleaudiencia que está ahí conectada. Amén. Que va a ver este testimonio de gran bendición. La paz de Dios con ustedes. Para mí es más que un placer. Gracias por la invitación. Y sé que lo que vamos a tratar hoy será de bendición. Gloria a Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes de estar acá? Ay, me siento bien. Aleluya, de vuelta aquí nuevamente. Ver, después de un tiempo, un año y pico largo. Aquí estamos de nuevo. Lo votaste, pero regresaste a tu casa, ¿no? Amén. Amén. Muchas personas a través de las redes sociales, personal en diferentes lugares, han visto el éxito de tu ministerio. Cómo una joven como tú ama a Dios con locura. Cómo tú predicas con esa pasión por las almas. Cómo tú te envuelves en la presencia del Señor. Tú eres, para la gloria de Dios, un ejemplo a seguir para muchas jóvenes, ¿verdad?, que están en el anonimato, que están como desencantadas. Y cuando ven una joven así como tú, prendida en Dios, predicando su palabra, buscando las almas, eso motiva a otros jóvenes a seguir los mismos pasos y llevar el evangelio en alto. Pero muchas personas ven el éxito, cómo Dios te está usando, cómo Dios se está abriendo la puerta, los escenarios que Dios te entregó. Pero a veces muchos no conocen la historia de tu proceso para tú llegar donde tú estás ahora. Yo sé que caíste en la mano del alfarero y el alfarero tuvo que prepararte bien preparada para luego decirte, Maciel, arranca. Nos gustaría saber un poquito cómo fue tu nacimiento o tu niñez o tu adolescencia antes de conocer a Jesús. Amén, como decir la primera parte, muchos no lo vieron. Santo es el Señor. Yo me crié prácticamente de parte de mi familia materna en un hogar cristiano. Wow. Tenía varias tías cristianas que me indujeron a los caminos desde pequeña y Dios me llamó. De parte de mi padre era inconverso. Mi padre era un hombre bebedor, un borrachón, que paraba, él nos mantenía, me crió a mí, a mi hermana, pero era un hombre, ¿me entiendes?, que paraba mayormente trabajando y en su fiesta. Y yo me crié en la iglesia, Dios me llamó a los 13 años, acepté a Cristo ya con conciencia a los 13 años, me bauticé a los 15 años. Y el Señor me hizo un llamado, sabe que todo creyente, Dios le promete muchas cosas en la adolescencia. Cuando servimos a Dios no tenemos conciencia de algunas cosas. Amén. Y vemos todo bien, pero cuando Dios te llama y te da una palabra, tienes que pasar por un proceso primero. Así es. David, cuando lo ungieron, él primero tuvo que pasar un proceso. Entonces yo era muy joven cuando empecé a servir al Señor con una palabra, con promesa, con ministerio, con llamado, pero no tenía la preparación todavía. No tenía esa experiencia. En la experiencia lo que es de conocer al Señor, de estar firme, de lo que es el mundo espiritual, de una vivencia para poder predicarlo en este tiempo. Así es.
tenía que vivir muchas cosas que yo nunca en mi vida pensé que iba a vivir. Yo me crié desde niña, aunque me crié en los caminos del Señor, como me crié en un hogar disfuncional, tenía mucha rebeldía. Wow. Yo paraba prácticamente sola y tenía mucha rebeldía, mucha ira en mi corazón. Yo me crié con mucha ira retenida porque mi papá me golpeaba mucho, me maltrataba mucho. Wow. Y entonces, usted sabe, una niña hembra Sí. con un padre agresivo, Sí, me ponía nerviosa, yo me enfermaba mucho, me golpeaba bastante. Mi papá me golpeaba que casi me dejaba casi por muerta. Dios. Mi alma adora a Dios. Sí. Entonces, cuando yo fui creciendo, ya en la adolescencia, ya fue que él me dejó ya. Entonces, yo empecé a cuidar a mis dos hermanitas. Cuando me bautizo, todo muy bien. Entonces, el Señor me llama, pero nunca pensé que iba a pasar por el mundo. Santo. Entonces, ahí se fue la parte oscura de mi vida, cuando entonces yo me aparté del Señor, como no tenía esa resistencia, ese conocimiento, y no pensaba que Dios tenía que primero prepararme antes de entregarme ese llamado. Ya yo estaba marcada, estaba bautizada con una palabra, pero me faltaba esa parte de que yo tenía que amar las almas, que yo tenía que vivir ese mundo, porque Dios me iba a llevar a todo tipo de público, a todo tipo de personas. Así es. Amén. ¿Y qué pasó en ese momento cuando te apartaste del camino de Jesús? ¿Cuál fue el motivo de tú en ese entonces soltar el evangelio y volver a ese mundo? Y como ya había dicho al principio, Amén, sí. me tuve una relación y me aparté de los caminos del Señor. Cuéntanos un poquito qué pasó en ese momento cuando te apartaste del camino de Jesús. Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, caí en una depresión. Porque Dios me mandaba personas, profetas, y me decía, el enemigo te quiere descarriar, ¿me entiendes? Pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Cuando yo me aparté, caí en una depresión profunda, porque eso era algo nuevo para mí. Yo estaba en la iglesia siempre, todos los días en la iglesia, entonces yo no pensé que iba a caer así, me descuidé. O sea, al verme en el mundo me sumergí en una depresión. Y vinieron muchos espíritus a atormentarme. Y empezaron a hablarme los demonios, empezaron a decirme, nadie te quiere, mírate en el suelo, ya tú no eres nadie, ya tú no tienes salvación, ya Dios no va a hacer nada contigo, ya ¿para qué tú vas a ir a la iglesia? Y empecé a beber, me sumergí fuertemente en el alcohol. Fuertemente, empecé, ya usted sabe, cogí la calle en lleno. Cogí la calle, que eso era de que yo me levantaba, era bebiendo, hasta que me acostaba, hasta el otro día. Yo estaba muy alcohólica. Caí en el alcohol, chin a chin me fui alcoholizando. Después tuve que empezar a trabajar de noche para poder seguir, ¿me entiendes? Para poder sustentar. Porque Dios provee los caminos del Señor. Amén. Pero cuando ya tú no estás con el Señor, mi alma adora a Dios, el enemigo empieza a atarte y te lleva a lugares de más tinieblas. O sea, el que le gusta la calle, le va a buscar trabajo en bar, en drink, en discoteca, en prostíbulo. ¿Para qué? Para atar a la persona, para que no se levante. Y ese fue mi caso. Me sumergí. Tanto en el alcohol, porque yo me alcoholizaba para yo poder, porque me daba vergüenza. O sea, como me daba vergüenza y me sentía tan culpable, entonces yo me alcoholizaba para hacer las cosas sin vergüenza, para poder hacer de todo. Wow. Y cuéntanos un poquito respecto a esas discotecas, esos lugares que tú te mantenías vigente, ¿verdad? En la bebida, el ambiente que te rodeaba, de tus amigas, ¿qué consejo te daban? O las amigas que comenzaron a rodearte, ¿cómo se manejaban? ¿O cuáles eran los malos pasos que ellos hacían? ¿O hubieron cosas que ellos hacían que te motivaba a hacerlas? Sí, eran personas, ¿verdad? De la mala vida, como dicen por ahí, chapeadoras, como le dicen, grupos de chapeadoras, mujeres que se buscan su dinero. Eso es lo que me decían, no, tú lo que tienes que conseguirte un hombre que te ponga bien, ¿me entiendes? Salir con un hombre a beber, ropa, pinten, eso que anda la gente del mundo, viviendo de apariencia. Así es. Pero el Señor me libraba de la muerte, aunque había malas amistades, Dios siempre me libraba. En muchas discotecas que yo iba, el Señor me libraba de la muerte. Se armaban pleitos y Dios me libraba. Muchas mujeres, donde yo llegaba, como ya yo tenía la marca del Señor, muchas mujeres me querían rajar la cara. Sin yo hacer nada, llegaba a los lugares. Y el Señor, yo sentía que el Señor, aunque estaba descarriada, el Señor estaba ahí. Y yo sentía que Dios tenía un propósito grande conmigo, porque yo veía que se armaban balaceras, me tiraban tiros de ahí a ahí, yo borracha. La persona, no, oye, mira, en el mundo nunca nadie me atracó. De la misericordia de Dios tan grande. Yo caía borracha y sabía quedarme ahí en un contén con el celular y nadie me ponía la mano. Yo borracha ahí, nadie me ponía la mano. Y yo en la discoteca a veces tenía que salir corriendo de un barrio para otro.
Salí corriendo una provincia para otra. Dios ¿Me entiendes? mío, era una Buscando, vida. yo no sabía ni qué hacer. Abandoné a mi hija, yo tuve una niña en el mundo. Wow. Abandoné la niña, la dejé con mi abuela, la dejaba con mi mamá y esa niña sufriendo. Y yo me iba Santo. y ya usted sabe, me olvidaba de ella porque el que está en el mundo no piensa No piensa. en las consecuencias. Santo. Y el enemigo me fue envolviendo y poniéndome novio corrupto. Dios mío. Que te Novio que corrompe. fumaban, novios que usaban drogas. Y entonces ahí yo empecé a hundirme, empecé a fumar tabaco. Wow. Empecé con tabaco, luego cigarrillos, luego empecé a fumar marihuana. Wow. Y ya usted sabe, y seguí ahí en ese mundo. Santo. Cuando caíste en el vicio de la marihuana, ¿cómo tú te sentías en ese momento? ¿A qué tú sabes que la Biblia dice que un abismo ala a otro abismo, una cadena, otra cadena? Ya cuando caíste en el vicio de la marihuana, cuando tú salías a la calle, ¿cómo, para ti, cómo tú veías el mundo? Porque yo, como te dije, yo me alcoholicé. Ujú, Entonces el enemigo empezó con el alcohol. Y luego que empezó con el alcohol, entonces empecé a fumar tabaco. Tabaco del de fundita. Y luego empecé a tomar túbano, luego cigarrillos. Entonces ya cuando yo salí a la calle, ya yo no tenía, como que entraron más demonios en mí. Entraron más demonios, más y más demonios para atarme. Wow. Para atarme. Entonces vinieron espíritus de prostitución, espíritus de lascivia, de adulterio, de vicio. wow. Y ya yo me sentía de que para escaparme, de que yo estaba bien. El enemigo me decía, no, tú estás bien. Y cuando yo fumaba así, lo que me daba era risa y risa y risa y risa y risa. Y todo, nada me importaba. No me importaba mi familia, no me importaba los novios, no importaba el marido que yo tuviera. Wow. Porque yo lo que quería estar en calle era. Yo lo que Exacto. quería vivir de una apariencia. Exacto. Buscando una paz que yo había dejado. Wow. ¿Me entiendes? Wow. Yo quería que el mundo satisfaciera lo que en el evangelio yo no pude. Exacto. Entonces yo nunca iba a poder hacerlo así porque la única fuente Amén. de paz, de felicidad, de gozo, de orden es el Señor Jesucristo. Así mismo es. Desde ese momento que caíste en ese mundo tan bajo, cuéntanos un poquito qué experiencia llegaste a tener con algunas personas que llegaste a conocer. O sea, habían hombres que querían hacerte daño y el mismo Dios tuvo que intervenir y meter sus manos para que no te hiciera daño, sino, Claro. tú sabes que a veces esas mujeres que andan de madrugada en diferentes lugares, hay un momento donde el diablo le da para esa persona ese día. Cuéntanos un poquito cómo Dios te libró de la mano de esos hombres, que tú sabes que no todos esos hombres que se manejan en diferentes pasos malos, obviamente tú el que está fuera de Dios, no es que tiene un corazón como para tener misericordia del otro, sino que el mismo Dios es que interviene y tiene misericordia. Llegaste a tener la experiencia de esos hombres llenos de malicia que querían hacerte daño y el mismo Dios te libraba. Sí, me intentaron violar muchas veces, Wow. me intentaron violar, me maltrataron también, me llegaron a golpear también. Wow. Dios no permitió en sí, pero hubo abuso, ¿me entiendes? Sí, En el sí. mundo, porque hay bebida, hay intercambio, ¿me entiendes? Y hay abuso. Amén. Y cuando tú andas sola, hay hombres que andan armados Sí, también. sí. A mí me secuestraron también. Una Wow. vez también, a mí también me secuestraron. Santo. Y varias veces me apuntaron con pistola. Dios mío. Fue el Cuéntanos, mismo Señor que me libró. wow, Fue el cuéntanos un mismo poquito Señor. respecto al secuestro. ¿Cómo fue ese secuestro? La vez que me secuestraron, mayormente por así decirlo, que en los campos se trabaja y Sí. eso, se te ofrecen alojamientos en los lugares, entonces ya tú tienes que entrar a lo que diga el dueño, Sí. porque ya tú tienes un lugar que no es tu casa, no es tuyo, te están dando alojamiento y Claro. todo eso. Entonces yo llegué a un lugar en La Romana y en ese el lugar, en casa de acogida, él no queríamos ir. O sea, después que vimos que era una opresión, que era como una esclavitud, queríamos irnos, entonces nos secuestraron la ropa y nos secuestraron y nos dijeron como que teníamos que durar el tiempo que ya estaba señalado, Exacto. porque ya no habían pagado pasaje y todo, entonces nosotros no queríamos, sino queríamos irnos antes. Entonces nos secuestraron con la ropa y nos secuestraron todo y estábamos ahí, ¿me entiendes? Y eso fue un problema, discusiones, pero Dios siempre mandaba a alguien Wow. que también era de esa mala vida, como, tú me entiendes, para librarme. Santo. Para librarme. Y esa vez fue el mismo Señor que me libró a través de otra persona. Dios Y mío. nos dijeron como, Amén. déjenla ahí, váyanse. Wow. Y Pero en verdad eso es algo difícil. La mayoría de los dueños de discotecas y de drink están armados hasta los dientes. Dios La mío. mayoría están armados. Ahora mismo cualquier carajito Así es. te saca un puñal y te mata. Así es.
Así es. Y Y ya la ya usted maldad sabe. ha subido. Pasé por muchos sustos, en verdad. Wow. Pasé por muchos sustos. Y el mismo Dios extendió su mano de misericordia. ¿Y quién te predicó que te volvió a motivar de nuevo a conocer a Jesús? A mí me predicaban muchas personas, pero no perseveraba. Yo quería levantarme, pero no podía. Wow. Yo quería reconciliarme, pero no podía. Porque también yo estaba con el papá de la niña y siempre yo, tú me entiendes, caía con él. Yo quería seguir al Señor, pero yo pensaba, ay, mi marido, que esto y lo otro, que no tengo dinero, que ahora no, que después yo voy a volver a caer. ¿Me entiendes? Y el enemigo me engañaba para mantenerme ahí. Pero había gente que me predicaban. Y yo decía, no, yo no quiero pasar por la puerta de una iglesia, porque yo sé que el día que yo pase, que yo me voy a convertir. El enemigo me engañaba. Exacto. Él quería desconectarme todo lo que era iglesia. Wow. Yo no, que, no me iba lejos de donde hay iglesia yo. Yo me iba lejos donde hay un culto, ahí yo me iba lejos. Wow. Porque no quería reconciliarme, porque ya me daba vergüenza. Santo. ¿Y cuándo fue que decidiste dar el paso de verdad? Bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y organizó una campaña. Wow. El Señor organizó una campaña. Te había dicho que tantas cosas que yo pasé en el mundo, cuando yo me fui de la casa de mi padre, fue por conflicto. También por eso cuando ya me fui de la casa, fue que yo empecé en lleno la calle. Entonces ya cuando yo vuelvo a Santo Domingo otra vez, estaba de barrio en barrio, andando el país. Entonces ya cuando yo llegué allá a Santo Domingo, organizaron una actividad en Buenos Aires, una campaña de con más de 10 iglesias. Y fue por mí, porque la única que está perseverando de esa actividad fui yo. Wow. El Señor hizo esa actividad por mí. Y había una persona testificando y yo estaba bien borracha ese día. Y yo llegué a buscar una amiga mía y al lado de la amiga mía era que estaba la campaña. Y ahí yo escuché la voz de Dios que me dijo, Maciel Núñez, esta es la última oportunidad que te doy. Oye, yo borracha, hasta el humo se me fue a mí. Hasta el humo se me fue a mí. Me dijo, Maciel Núñez, esta es la última que te doy. Y me dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios mío. Y cuando ahí mismo fue que decidiste entregarle tu vida. Yo pasé, cuando el Señor me dijo eso, yo pasé llorando. Santo. Eso fue antes de que hicieran el llamado, yo pasé. Porque de que inmediatamente oí la voz de Dios, algo cayó sobre mí. Y yo le dije, Señor, yo no puedo. Y Él me dijo, ahora no va a ser tú, sino yo. Exacto. Porque algo que Dios te enseña, mucha gente que Dios permite que caigan, Así es es. porque ellos confían en ellos, Así es. en su fuerza. Y entonces Dios te procesa para que tú entiendas que tú no vas a permanecer en los caminos por tu fuerza, sino es cuando tú confías en el Señor. Por eso yo caía y no estaba firme en los caminos del Señor, porque yo tal vez pensaba que era con mi fuerza. Wow. Pero Dios, al ponerme en ese proceso que yo caí tan bajo y vivir todo lo que viví, Dios me permitió ver la necesidad de las mujeres y cómo el diablo ata a la persona y el vacío que hay en el mundo. Era para que yo pudiera predicar la salvación a los perdidos. Dios mío. Entonces yo pasé y di el paso al frente y entonces ese diálogo entró entre yo y el Señor. Y Él me dijo, solamente sígueme y lo demás yo lo voy a hacer. Wow. Y es impresionante cada palabra que tú expresas de lo que Dios ha hecho contigo y de lo que Dios todavía sigue haciendo. Cuéntanos un poquito el proceso que viviste en el Evangelio para Dios para cómo Dios te mordió en el Evangelio, te capacitó, te preparó para que hoy en día tú fueras la persona que tú eres ahora. Amén. Entonces me reconcilié, empecé a orar, a orar, vine con el papá de la niña. Luego el Señor, duré 3 años con él de relación. El Señor empezó a tratar conmigo, el Señor empezó a mostrarme en sueños. Wow. El Señor empezó a activar los dones para limpiarme, para liberarme. Entonces empezó en mí lo que es un proceso de liberación. Mi proceso de liberación es un poquito diferente, porque el proceso de liberación mío fue que Dios se me revelaba Él mismo y Él me decía lo que yo tenía que hacer para ser libre. O sea, Él se me aparecía en revelación y me decía, ayúname 3 días, tómamelo sin agua, pero de manera simbólica. Santo. Y el pastor mío, que era Marcelino Tineo en ese tiempo, el pastor Tineo, él era que me interpretaba, porque yo no entendía todo lo que estaba fluyendo en mí, y yo no entendía que ya era el tiempo de que Dios me iba a preparar ya con una madurez para entregarme lo que era el ministerio, que Él quería prepararme, purificarme. El Señor empezó a mostrarme. Entonces empecé a recibir ataques de las tinieblas, porque ya yo me hubiera salido de las tinieblas. Dios. Entonces empezaron a aparecerse los demonios, porque en el mundo el enemigo me engañó y estuve con demonios y se me ligó mi alma con varias metresas, con demonios que se aprovecharon de todo lo que yo tenía en el Señor. El enemigo entró en áreas y la destruyó,
por completo. Entonces yo necesitaba una estructuración espiritual en áreas que solamente con el acceso al mundo espiritual y con los dones proféticos activos y en esa dimensión yo podía ser libre para poder llegar a ser lo que soy ahora. Wow. Fue muchas operaciones en el mundo espiritual que el Señor hizo conmigo. Lo primero que me mostró fue el primer ayuno, 3 días de silicio y de ayuno. Me dijo, hazme esos 3 días de silicio en sueño y de ayuno y házmelo sin agua. Wow. El primer día cuando estaba en el silicio, Joselito, los demonios me sacudían el piso. Y me querían parar del piso y yo me agarraba del piso. Dios mío. Y los demonios era como una fuerza, así que me querían levantar. Wow. Y yo decía, no, yo voy a ser libre. Dios me mandó a hacer estos 3 días. Y yo sé que los demonios, porque ya yo conocí el mundo espiritual, pero no tenía la madurez, ¿me entienden? Ni la firmeza para pelearlo con lo que me hacía la guerra. Pero al Señor ya venirme de ese proceso, ya yo vine ya con una decisión. Y el Señor me hizo entender los planes que tenía para conmigo. Wow. Entonces, con el segundo día del ayuno, yo me acuerdo que fue el primer ayuno corrido que yo hice. El segundo día, eso fue una guerra, yo no dormí. Eso fue un tormento de los demonios que no me dejó dormir. Dios mío. Y el papá de la niña, yo me acuerdo en el tercer día, quería que yo me pare, quería estar conmigo. Y yo estaba en consagración. Y el Señor me dijo, lo postro. El que te rompe estos 3 días de ayuno, yo lo voy a postrar. Y él hasta se puso malo. Wow. Cuando él intentó pararme del piso, se puso malo. Y lo terminé esos 3 días. Cuando hice esos 3 días, el Señor me mostró un horno. Y me mostraba muchos gusanos. Y el horno lo calentaron, caliente, y quemaba. Y los demonios se iban quemando y salían muchos gusanos, muchos gusanos, muchos gusanos. Y eso que Dios me estaba hablando de mi vida espiritual, Así es. como Él empezó a mostrarme que Dios ya iba empezando a trabajar conmigo. Así es. Entonces, cuando empecé a ayunar, todos los días danzaba y salían muchos demonios. Danzaba y caía, los demonios se revolteaban. Cuando yo empezaba que sentía el fuego y la presencia, inmediatamente yo caía, me revolteaba. Y los demonios chillando, y yo seguía y seguía. En ese proceso de ayuno, vino el Señor y me activó los dones de lengua. Y entonces empecé a pelear con esos espíritus. Y el Señor me fue capacitando hasta que Él me separé de esa persona. Exacto. Ya cuando Él me hizo el llamado, que el testimonio son muchas experiencias que no va a dar para darlo ahora, porque fueron muchas experiencias que tuve en mi proceso de preparación ministerial para Dios llevarme a diferentes escenarios, administrar liberación y todos los dones para poder ejercerlo. Necesitaba una vivencia, una capacitación en el mundo espiritual. Así es. Dios mío. Y desde ese momento que Dios comenzó a capacitarte, ¿cómo fue que Dios pudo moldear tu carácter? Porque antes, ahorita dijiste que era muy airosa. ¿Y cómo Dios pudo moldear tu carácter? Porque tú sabes que el enemigo es malo. Cuando uno mira los pies de Jesús, el enemigo comienza a darte por tu debilidad. El rechazo. El mucho rechazo. ¿Cómo pudiste soportar a veces personas en la fe que te hacían la guerra y tú tenías que callar? ¿Cómo te La gente no entendía mi proceso de liberación. Los hermanos no entendían por qué yo danzaba todos los días. Wow. Los hermanos no asimilaban que yo tenía que estar hablando en lengua todos los días. Dios La mío. gente no entendía que el culto estaban 2 hermanos en la iglesia y yo sola estaba encendida en fuego. Eso la gente no lo entendía. Entonces empezó un rechazo. De que Dios empezó a hacer eso fue un rechazo total. No es de que wow, me limpió, me van a recibir, se reconcilió. No, al contrario. Lo que Dios iba a hacer en mí, ya en el mundo espiritual, estaba causando un impacto porque había gente que estaban seca a mi alrededor. Así es. Entonces, cuando Dios empezó a decirme, métete en ayuno, métete en oración, te proceso, te limpio, te liberto y te envío, eso no lo entendía. No me dejaban a mí agarrar la guira. A mí no me dejaban tocar, a mí no me dejaban hacer nada. Mira, la gente, yo aparecí un bicho raro que ni foto. Si te iban a tener una foto y yo me acercaba, no, a ti no. Nadie quería estar cerca de mí. Yo era como una peste. Ni foto quería tirar. No, nadie quería estar cerca de mí. Eso fue un rechazo. Wow. Y calumnia. Ay. Y los vecinos revolteados. Y nadie creía en mí, nadie, Joselito. Nadie creía ni siquiera en que yo servía a Dios de corazón. Me desafiaban, me buscaban chismes, me tiraban puya, los hermanos. Eso fue un proceso que yo tuve que estar tranquila. Ay, Dios. En medio de tanta guerra, yo tenía que estar tranquila en lo que Dios estaba, en concentrarme en lo que Dios estaba haciendo. Amén. En lo que Dios me mostraba a esto. Wow. A esto. Santo. Muévete aquí. Vete ahora a la 3, vete ahora a la 4, métete en silicio, Santo. quédate en el altar, yo te muestro. Wow. Y ahí empezó en el altar, Dios orando a las 3 de la tarde, empezó Dios a mostrarme revelaciones del mundo espiritual y empezaron a activarse los dones. Así es. Pero en verdad fue mucha humillación. Wow.
Y, explícanos un poquito de la falsa calumnia que te levantaban. ¿En qué sentido? O sea, Impíos. ajá. Impíos me decían que yo no era cristiana, que Wow. yo estaba relajando en la iglesia, Dios que mío. eso era mentira, Dios, que era una emoción, cosas así. Dios. Entonces, como tú me preguntaste, también lo del moldeamiento, Sí, ya cuando llegó el tiempo de Dios, en verdad, entrar el proceso, en verdad, porque ese era un sí, proceso de sí, liberación, sí. ya cuando era el proceso ya del ministerio, Wow. que ya no era peleando con mi carne ni con los demonios, sino ya era peleando ya con alta jerarquía por almas de personas que iban a ser libres a través de mí. Dios mío. Entonces todo eso fue en el mundo espiritual. Cuando me tocó separarme del papá de la niña, el Señor me dijo, en una vigilia de oración, yo amanecí orando en una vigilia, y en la iglesia el Señor me purificó. Wow. El Señor me puso un manto blanco y todo eso ahí, el Señor en esa noche, una vigilia de oración, o sea que yo amanecí orando la noche entera. Wow. Y los ángeles, cuando los ángeles vinieron, me pusieron un manto. Cuando me pusieron el manto, que el pastor lo vio que estaba en la vigilia, todo eso aquí. O sea, me purificó totalmente la parte íntima, Exacto. porque ya yo me iba a consagrar y iba a estar sola, ya yo no iba a tener fornicación, Amén. sino que ya Dios me iba a consagrar, a prepararme para ya entregarme en su tiempo el matrimonio. Exacto. Entonces, cuando el Señor me dice, vete para Bayona, ponte tu papá, pasarme un proceso, deja esa relación, ¿me entiendes? Tu comodidad, y entonces empieza a pasarme todo lo que yo no quería vivir. Wow. Y empezó a llamarme al tiempo completo. Ay, ay, ay. Ya no quería que él trabaje, ya me dijo ya que yo tenía que estar, porque ya él exigía más tiempo de mí. Así Y es. cuando está en un proceso de preparación, Sí. hay gente que cuestiona lo que es el tiempo completo, pero el tiempo completo es una etapa de que tú necesitas recibir algo Así es. más tiempo Así es. para que Dios prepare lo que te va a entregar. Así Amén. es. Entonces el Señor empezó a mandarme para los montes. Wow. Y yo con la niña, el Señor me dijo, sal de tu comodidad, suelta esa relación que no tiene futuro, Wow. porque yo te voy a entregar algo en el mundo espiritual. Exacto. Sal como Abraham, que a ti y a tu hija no le va a faltar nada. Wow. Entonces estoy yo con una niña pequeña, soltera y sin trabajo. Wow. ¿Me entiendes? Qué duro. Y entonces sin querer fallarle a Dios. Exacto. Y entonces ahí empezaron a venir las ofertas. Hombre en jipeta, hombre montado, Dios mío. ofreciéndome dinero. Yo decacarándome, muerta de un hambre. ¿Me entiendes? Con la misma ropa, sin trabajo. Qué duro. Y el Señor me dice a mí, coge Pumonte. Oye, Dios mío. coge Pumonte para allá, para Yamasá, en Ranchito. Mira que yo viví en Bayona. Que bien lejos coge para Yamasá, para un monte. Y sin ni Y uno. yo- sin ni uno. Cuando yo fui al monte la primera vez, yo hasta cogí un pique con el Señor. Oye, Dios. yo dije con el Señor. ¿Y por qué tú me mandas a mí para un monte? Ay, Dios. ¿Por qué tú me mandas? Yo no conocía bien lo del monte. Yo oraba y me encerraba en la iglesia, pero no conocía lo que eran los montes. Y el Señor me dijo que eran los montes, que Él me iba a terminar lo que iba a hacer conmigo. Pero la vida de los montes es difícil y precaria. ¿Me entiendes? Entonces yo me fui a pie, Ay, en bola, con una niña, caminando kilómetros a pie y 1 mío. kilómetro en bola, sin conocer a nadie, pidiendo bola para llegar. wow. Que eso en Yamasé lejos. Y la primera vez que fui tuve que cruzar un río, 2 ríos tuve que cruzar y una montaña para subir para allí con esa niña. Que cuando yo llegué a ese monte ya la pastora me dijo, ay, mi hija, ¿sabes qué me dijo la pastora? Dios. Dios te está preparando a ti. Wow. Dios te está moldeando. Cuando prepara las construcciones, a los blonos les duelen cuando lo están limando. No. Pero cuando es a nosotros nos duele. Exacto. Eso fue lo que me dijo la pastora. Dios te trajo a ti aquí para moldearte, Dios. para prepararte. Y yo no lo entendí. Yo tenía que subir al monte, tenga o no tenga dinero. Yo tenía que subir siempre al monte y tuve que subir con la niña. Wow. Y ahí empezaron los ayunos corridos. Y yo paraba, era del monte al altar de la iglesia. Me tenía que bañar en la iglesia. Y bañar también a la niña en la iglesia. Y yo venía comiendo, yo comía deshora. Yo venía a comerme un chin de arroz a las 4 o a las 5 de la tarde. Yo ayunaba prácticamente todos los días. Todos los días. Estando en el monte ayunaba y cuando salía del monte no había para comer. A veces cocinaban una comida allá, yo estaba arrimada Wow. de mi hermana y ahí era todas las humillaciones. Yo tenía que comer, era cuando vaya y a comer a las 5 de la tarde. Yo tenía que ayunar, pero ese proceso de ayuno, Exacto. aunque yo estaba en depresión porque me dolía Amén. la situación que estaba pasando con una niña, Era duro. era dura la situación. Sí, sí. Y entonces lo que me dio fue para leer libros. Wow. La depresión me dio para leer libros, empecé a leer muchos libros.
muchos libros de los generales de Dios. Wow. Empecé a leer libros de liberación, libros de guerra espiritual. Lo que me dio a mí el proceso fue para leer libros. Wow, santo. Y entonces empezaron gente de Dios a regalarme libros de homilética. Y yo decía, pero yo tengo un llamado. Pero yo tenía un pánico escénico, un miedo escénico, Wow. que yo nunca pensé pararme en un altar. Dios mío. Yo nunca me imaginé estar en un altar. Porque la autoestima mía estaba muy en el suelo. Santo. Tenía mucha inferioridad. Y el rechazo, la humillación, todo lo que la gente me hacía para mí, yo no tenía ministerio. Dios mío. Para mí, yo no iba a llegar nunca a nada en la vida. Habla un poquito de las vergüenzas que tú pasaste cuando tú estabas arriba. Oye, mira, Dios me dijo que no me llevara nada de mi casa. Santo. Sal sin nada. Yo salí con mi ropa y con la niña. Dios. Entonces era una casa con una habitación de 3 gente. Ay. Y lo que me tocó a mí fue un rinconcito que yo dormía, era así. Yo no podía estericar los pies. Mira, así. En el piso con la niña y la niña al lado de mí. Ay, Dios. Porque no era yo, no. La niña también tenía que dormir conmigo. Ay. Y yo duré 2 años durmiendo en el suelo. 2 años durmiendo en el suelo y no en cualquier suelo. Wow. No, en un rincón Co- como de ahí, así. Como la Y toda cárcel. mi ropa estaban así, que a mí me daba una tristeza, una depresión. Dios. Cuando yo veía la situación que yo estaba viviendo y la gente atacándome a tal punto. Mira, Joselito, la gente cuestiona mucho los procesos Ay, de la pero persona de sabe. Dios. Y la gente diciéndome, oh, pero tú estabas bien allá en tu casa, tú tenías esto, tú tenías lo otro, mira cómo estás pasando humillaciones, mira cómo vives. Y tú no eres Silva que para en el monte, que para ayunando, que para en lo de Dios. ¿Y por qué Dios no te responde? Y tú sabes que en ese proceso yo iba a retiro. Dios mío. Y yo lloraba en el monte y le decía, Señor, ordena mi vida, Señor. Wow. Señor, ordena mi vida. Mi petición en el monte era, Señor, ordena mi vida. Santo. Ordena mi vida, dame una familia, sácame de esta situación. Mira cómo la gente habla. Yo sé que fuiste tú que me mandaste para este lugar. Wow. Yo no quería venir, tú fuiste que me mandaste. Y en un retiro fui, me acuerdo una ocasión, y una sierva dio el uso para profetizarme. Y me dijo, sierva, Wow. a usted yo la veo en un lugar estrecho. Santo. Yo la veo incómoda, yo la veo así en un rinconcito. Le dice el Señor que ahí es que la quiere. Ay, Dios mío. Que tenía lugares donde vivir, a pastores que me decían, ven para mi casa, toma una habitación. Sí. Pero el Señor me dijo, es ahí. Porque quería procesarte. Porque es una obediencia. Wow. Uno se mueve bajo una obediencia. Así es. Un ministerio tiene que ser aprobado por el Así cielo es, primero. así es. Entonces yo estaba ahí incomodísima, ahí me pisaban, ahí yo no tenía privacidad, ahí mis ropas estaban, yo dormía con los ratones, con la cacata, con los 100 pies. Mira, la noche entera esos ratones sonando. La noche entera los ratones, mordiéndome los pies, la cacata, y con una niña chiquita. Dime tú, ni almohada yo creo que yo tenía. Ya tú sabes lo que es eso. Tú te ríes, pero es verdad, uno se Fue ríe. un proceso Pero duro. cuando uno está pasando ese proceso, Uno hasta llora. yo lloraba, yo amanecía llorando y a veces me ponían a predicar los retiros. Cuando empezaban, la pastora empezó a darme parte, que me activó. En todos los retiros, Maciel, todos los devocionales, Maciel. Culto en los hogares, Maciel. Y yo sabía amanecer llorando de los conflictos Wow. y todo lo que estaba viviendo. En la mañana casi diciendo que iba a renunciar, que no iba a ir a predicar. Limpiarme la lágrima y irme para el retiro a ministrar. Así como estaba. Nunca le dije que no al Señor. Wow, wow. Nunca le dije que no al Señor. Y a la hora de la comida, ¿cómo se manejaba con? Porque a veces había como 4 personas, 3 que vivían ahí. Sí. Y- No, un poquito de comida para mí y de desayuno tenía que dar a la niña. Porque era un sol y era un chin. Exacto. Y era cuando Sí, el otro quería. Dios. ¿Me entiendes? Ya cuando el otro quería. Y el horario, o sea, tú no digas que el desayuno a las 7 de la No, mañana. yo no me desayunaba, yo ayunaba todos los días. Dios. Yo ayunaba todos los días. La niña era que yo le daba algo de merienda a veces. Cuando el papá le llevaba algo a veces. Y cuando llovía, cuéntanos cuando que ese aguacero estaba en su buena. Que Yo todo ahí, ese- ahí en mi piso. Y como en el monte, porque ya yo tenía un entrenamiento. Exacto. Eran los 3 lugares. El rinconcito, el altar y el monte. Dios. Eran esos 3 lugares. Yo no podía moverme de esa jurisdicción. Wow. Era del monte al rinconcito a llorar y del rinconcito al altar a llorar. Eran uno de esos 3 escenarios. Dios mío. Así era que yo vivía. Y cuando tú. Hasta la niña mía yo ayunaba hasta las 6. Santo. Hasta mi hija ayunaba hasta las todo. 6. Wow, pero fue Por obligación. Y cuando tú dormías en ese rinconcito, en la casa donde tú vivías, esa familia, ¿qué te decía? Que a veces. No, tú no te vas a casar. Tú vas a estar ahí. Tú me entiendes, que me veían insignificante, me humillaban porque sentían, pero ella está con Dios, pero mira dónde está. Sí. Y Dios va a hacer algo con ella. Wow. Dios no va a hacer nada con ella. Santo. Mi papá decía, yo me muero y está Maciel aquí arrimado.
Y Dios es tan grande que ese otro testimonio no va a dar tiempo, Joselito, para decirlo. Yo me muero y va a estar ella aquí. Y Dios me dijo a mí, yo te saco, antes de entregarte tu matrimonio, primero vas a vivir sola porque yo te saco para que ellos vean. Pero es a mi tiempo. Yo intenté mudarme sola y el Señor no me permitió. Santo. Y Él me dijo, yo te saco. Yo me acuerdo cuando se acercó el tiempo. Una persona se enteró de cómo yo vivía, no por mi boca. Y me dijo, ¿cómo que tú vives así? Mira, busca una pieza, me dijo. Wow. Y me dijo, el Señor me había profetizado, antes de diciembre te saco de ahí. Wow. Me dijo el Señor, Dios mío. te saco. Ya yo te dije, yo tenía 1 año y pico Sí, ya ahí, ya, en guayando ese la rincón, yuca, guayando la yuca. guayando la yuca. Pase equipe así mismo. Y me dijo, antes que se vaya el año, Dios te saca. Y yo me acuerdo que salí con mi ropa Ay, a una habitación vacía. Y ahí cuando me mudé sola, ahí también era en el suelo porque no había nada. Yo me ay, mudé con la ropa. Dios. Pero ya tenía una privacidad. Exacto, Ya tenía lo claro. que era una privacidad Claro, y más claro. intimidad con el Señor, ¿me Exacto, entiendes? exacto. Y ya no había mala palabra, porque eran gente impía, música impía, ¿me entiendes? Y yo no podía hablar ni opinar en nada porque a mí me estaban costeando todo. ¿Me debe entender? Santo. Entonces ya cuando yo empecé a vivir sola, ahí empezó una intimidad más profunda con el santo. Señor. Yo me enfermé ahí en el suelo. Wow. Porque te dije que llegó ya el proceso del suelo, fue 2 años ya. Dios. Llegó a 2 años el proceso, la pandemia. Y yo en el suelo, ahí, me enfermaba en el suelo. Fiebre en el suelo. Y la niña también en el suelo. A mí me dieron una fiebre ahí en el suelo. Dios mío. Que yo tenía que estar muriéndome. Así sabes que el que está enfermo quiere estar arropadito. Yo sin sábana, sin colcha, en ese piso. Y peleando con toda clase de demonios. Dios. Porque no hay tiempo, las experiencias tendré que contarlas Ay, en otra ocasión. Padre del cielo. Y ya para culminar acá, ¿cómo fue que Dios te dio tu matrimonio? Ahí Es fue que una la historia cosa- larga. Ya el Ay, Señor en el monte, Dios mío. eso fue otro ok. proceso. Entonces, Entonces, la pero lo voy a segunda parte. contar, porque En la luego yo voy a segunda. dar el testimonio aparte. Ok, en la segunda Pero parte. el Señor me contestó. Wow. Me dijo que me iba a dar mi esposo. Aleluya. En el monte de Ranchito me lo mostró. Wow. Y se lo mostró a una persona. Santo. Y el Señor me dijo que Él iba a contestar mis oraciones. Santo. Y entonces, cuando el Señor me mandó para el Instituto Bíblico, ahí yo conocí a mi esposo. Wow. Y entonces luego, ahí nos empezamos a conocer. Y entonces el Señor obró. Y sin yo tener nada, el Señor me hizo mi boda, me honró. Wow. Y me dio un profeta de Dios. Santo. Él me había prometido un hombre sin hijo, un príncipe. Wow. Y así mismo lo hizo. El Señor cumplió su promesa. Dios. Inmediatamente me casé. Santo. Mi papá partió con el Señor, que fue otro proceso de depresión. Santo. Y cuando el Señor me sacó de ese proceso de depresión, de la muerte de mi padre, Wow. que fue prácticamente luego que me casé, entonces luego que me casé al año, el Señor me entregó el ministerio. Dios mío. Impresionante, señores. ¡Wow! Tremendo testimonio. Mire, y así mismo a veces uno se ríe para no llorar. Pero mire, quizá muchas personas, quizá el que te conoce, desean tener el ministerio que tú tienes. Pero yo creo que con el testimonio que tú acabaste de dar, No van a querer pasar. no van a querer pasar. Porque mira, a veces nosotros queremos y que Señor, úsame como Gigi Ávila. Gigi Ávila tiene unos testimonios en ese libro, lo que pasó con su familia. Un libro puedo yo con escribir, su hija. que lo voy a escribir. Ay, Dios mío. Mire lo que pasó, Maciel, que cualquiera que la ve prendía y la ve con su hermosa familia, y hoy en día quizás pasan por tu casa y te ven comiendo quizás unos camaroncitos, y te ven, pero mira, Maciel, mira, está cotizada, y te ven bien bonita. Pero no saben que no tenía sábana, los ratones jugaban el topó contigo, muchas humillaciones. Óyeme, wow, usted mismo pudo escuchar el testimonio, lo que pasa a un ministro, y recuerde esto, que no a todo el mundo Dios lo procesa igual para honrarlo y para bendecirlo. No quiere decir que como Dios procesó a Maciel, te va a procesar a ti. No. Lo que pasa es que Dios procesa a la gente según el nivel de su carácter o según el nivel cómo operaban en el mundo. Dios tenía que hacer una limpieza en ella muy profunda, sacarla, porque de donde Dios la sacó, solamente la mano de Dios podía hacerlo. Y Dios fue moldeándola, preparándola, capacitándola, dándole madurez para luego entregarle toda clase de escenario
Y hoy en día damos gloria a Dios que con todos los procesos que vivió, ella puede estar en cualquier territorio y ella conoce los espíritus de lejos para la gloria de Dios. Y ella ya puede desenvolverse. Ella puede estar en altas y en bajas y eso a ella no la turba porque ella fue procesada antes de ser bendecida o antes de no tener nada. Y eso es lo que hace Dios. Dios primeramente procesa nuestro corazón para que en el mañana no nos creamos la última Coca-Cola. Y hay un momento que cuando no haya nada, uno lo coge como que no está pasando nada, ya por las experiencias que hemos pasado. Así que honro tu vida, Maciel, que siga teniendo más éxito para la gloria de Dios, con tu familia, con tu ministerio. Luego estaremos hablando en la segunda parte, ¿verdad? El éxito de tu matrimonio. Estaremos hablando como Dios me lo entregó. Como Dios te lo entregó. Ahí hablaremos un poquito respecto a la victoria, a la tormenta que el enemigo ha levantado, porque todo matrimonio tiene sus altas y su baja, y cómo Dios ha fortalecido, ha honrado y ha bendecido tu vida de una forma extraordinaria. Y los escenarios que yo te he entregado, de verdad, ya se sabe, historia de la casa. En la segunda parte, ahí estaremos hablando un poquito más. En la tercera. En la tercera, exacto. Así que comparta este video desde ahora. Ya usted conoce a la profeta Maciel. Nunca diga, Señor, úsame como ella, porque no queremos tener un rinconcito. Mira cómo Dios tuvo que procesarlo. Así que tiene un segundo para que haga una oración por esas personas que están detrás de cámara. Amén, que Dios le bendiga a todos los que han escuchado este testimonio. Sé que va a ser de bendición y quiero orar ya para finalizar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este momento, Señor Jesús. Padre, mira los que van a escuchar este testimonio, que sea usted ministrando, Jehová, y que si hay uno en escasez, que sea usted abriendo puertas, abriendo caminos, Señor, dando fuerza, resistencia, valor, decisión, firmeza, que como tú lo hiciste conmigo, Espíritu Santo, ellos puedan soportar en medio del crisol, Padre, porque tú cuando prometes cumples, Señor, cubre a cada persona, Espíritu Santo, y que ellos puedan llegar a hacer lo que tú dijiste de ellos, que tú los sigas fortaleciendo y bendiciendo esta audiencia, Padre, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Como siempre estuvo con todos ustedes su amigo y hermano Joselito Pérez. Asimismo pueden buscar Joselito Pérez junto a la profeta Maciel. Evangelista Maciel Núñez en Facebook. Amén. Cristina Maciel Live en TikTok. Aleluya. Esta muchacha Dios la está usando de una forma extraordinaria. A Dios la gloria. Así que pueden también buscar la página de Excelencia Cristiana y el canal de YouTube. Ahí verán más videos. Se suscriben, activen la campanita para que vean los testimonios que Dios mío. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy, mañana y siempre. Amén.